Bienvenidos a la escuela más grande del mundo, el corazón de la iglesia y la agencia ganadora de almas por excelencia. Les habla su amigo y hermano Antonio García Hernández en este su canal Estudiando el Verbo. Acompáñenos, les invito a que nos acompañen en esta hora para que podamos juntos estudiar la palabra de Dios. En esta ocasión vamos al repaso de la lección para adultos, la lección número 8 para el 25 de mayo del año 2024, titulada La luz desde el santuario. La luz desde el santuario. Así que antes, como siempre, de abrir la palabra de Dios, quiero invitarles, como siempre, a tener una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabo y te glorifico, Padre eterno, porque solamente tú mereces toda la suprema alabanza y gloria. Y en esta hora, Padre eterno, suplicamos, como siempre, el perdón de nuestros pecados. Límpianos y purifícanos en esta hora, Señor, y habilítanos con poder para poder, Señor, hablar conforme a tu Espíritu, Señor. Que tu Espíritu Santo sea nuestra guía, nuestro director, y que tu palabra sea lumbrera a nuestro camino y lámpara a nuestros pies. Gracias, Padre eterno, por escucharnos, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén, amén. Luz desde el santuario. La Iglesia Adventista se caracteriza, entre muchas denominaciones, por tener dentro de sus principales creencias la doctrina del santuario. Y en la lección de esta semana exploraremos la verdad bíblica vital del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Aprenderemos que el santuario terrenal revelado a Moisés fue un tipo del santuario celestial. En estos símbolos está delineada la obra de Cristo, tanto en la tierra como en el cielo. Mientras que todos los días los sacerdotes oficiaban en el atrio y el lugar santo, una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para realizar una obra de expiación. Cristo entró en el lugar santísimo en el año 1844 para purificar el santuario celestial o dar inicio al juicio preadvenimiento. Los creyentes no debemos temer a este juicio porque Cristo es nuestro abogado. Y ahora sí, quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios, al libro de libros, a la Biblia. Y vamos al libro de Hebreos, al capítulo 8, versículos 1 y 2. Hebreos, capítulo 8, versículos 1 y 2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ahora bien, versículo 1. El punto principal de lo que hemos venido diciendo, dice el apóstol Pablo, quien es el autor del libro de Hebreos, es que tenemos tal sumo sacerdote, al cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Sin duda, en el versículo 1, el apóstol Pablo hace énfasis
en este punto capital. Hace énfasis a lo más importante, a la sustancia del asunto. El autor presenta el punto fundamental de lo que ha venido diciendo. ¿Cuál es ese punto fundamental? Dice el versículo 1, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Tenemos en el cielo un ministro del santuario, dice el versículo 2, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Regularmente se tiene conocimiento de que Dios está en el cielo y que el Hijo de igual manera está sentado a la diestra del Padre, pero regularmente otras denominaciones no hablan de la obra que está haciendo, de la obra de expiación que está haciendo Cristo Jesús en el cielo. Cuando Jesús no regresó, ya vimos en el año 1844, tal como indicaban las profecías de las 70 semanas y de las 2300 días, fue necesario revisar las profecías y se encontró esto. Se encontró que en el capítulo 7, el profeta Daniel presenta a 4 bestias representadas por diferentes animales extraños: a Babilonia, a Medo Persa, a Grecia y a Roma. Pero también presenta en el capítulo 7 y ve en visión al Padre Eterno, llevando a cabo un juicio. Y en el capítulo 8, nuevamente el profeta presenta a 3 bestias más, que simbolizan lo mismo que en Daniel 7. Medo Persa, un macho, y en Grecia, un macho cabrío, y Roma está representado por un cuerno pequeño. Y en el capítulo 8, a diferencia del capítulo 7, donde se abren los libros y se lleva a cabo un juicio, en el capítulo 8 se lleva a cabo la purificación del santuario, que sin duda, de acuerdo a los comentaristas, a los estudiosos, son el mismo acontecimiento. La purificación del santuario no era la segunda venida de Jesús, como creían al principio los adventistas como Guillermo Miller y todo este movimiento millerista. Si Daniel 8:14 y el juicio de Daniel 7, versículos 9 al 10, anunciaban el mismo suceso, ¿qué santuario debería ser purificado? Por otra parte, ¿qué juicio pudo haber comenzado en 1844? Y en esta lección vamos a ver, como siempre, los puntos principales de esta lección. Número 1, vamos a conocer más acerca del verdadero santuario, el que no fue hecho por mano humana. Vamos a ver
la obra de purificación que Jesús hace allá y el juicio preadvenimiento que se está llevando a cabo a partir de 1844. Pero también vamos a ver la misericordia y la justicia de Dios. Y vamos también a considerar que no estamos solos frente al pecado, que no estamos solos frente al enemigo, porque tenemos el abogado e intercesor. Vamos al primer punto rápidamente. Para ello, nuevamente vamos a leer el versículo 2 del libro de Hebreos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Como está escrito: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Es importante saber entonces que en el cielo hay un tabernáculo, un verdadero tabernáculo que levantó Dios, que levantó el Señor y no el hombre. Si el santuario a purificar no era la tierra, ¿cuál era entonces? Al estudiar la Biblia, los adventistas posteriores al chasco de 1844 averiguaron que había dos santuarios: el santuario terrenal, el cual Dios ordenó a Moisés que levantara y que era figura y sombra del verdadero. Vamos a considerar el versículo 5 de Hebreos 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ahora bien, un santuario celestial erigido por Dios mismo, de acuerdo, como ya leímos en Hebreos 8:2. El primer santuario y los templos que le sucedieron hasta el año 70 después de Cristo se construyeron siguiendo el modelo que Dios mostró a Moisés. Vamos a considerar otra cita para esto que está en Éxodo 25:40. Éxodo 25:40. ¿Qué dice la palabra de Dios? Éxodo 25:40. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. El versículo 40 del libro de Éxodo nos muestra cómo Dios hace énfasis de cómo se habría de erigir el tabernáculo aquí en la tierra, ¿verdad? Y le fue mostrado a Moisés el modelo, sin duda el modelo celestial, que no fue hecho por mano de hombre, ¿verdad? En ellos se representa el verdadero Cordero y sumo sacerdote, Juan 1:36. Vamos rápidamente a esta cita, Juan 1:36. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, ¿verdad? Entonces, estos santuarios representan al Cordero y sumo sacerdote que es Jesús. Hebreos 4:14. Hebreos 4:14. Vamos rápidamente, Hebreos 4:14. Es importante que vayamos
analizando esto a la vez que vamos abriendo la palabra de Dios. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice Hebreos 4:14, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. En primer lugar, Jesús se ofreció por nosotros para quitar la culpa de nuestro pecado, Romanos 5:8. Y en segundo lugar, intercede por nosotros, librándonos, más bien liberándonos del dominio del pecado y asegurándonos la salvación. Hebreos 7:25. Vamos rápidamente. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente, dice Hebreos 7:25, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué está haciendo Jesús en el santuario celestial? Nos está asegurando la salvación mediante su intercesión. Vamos al siguiente punto, que es la purificación del santuario. Para ello quiero invitarles a que vayamos a Levítico 16, versículo 16. Levítico 16, versículo 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Cabe recordar que los servicios del santuario terrenal se hacían 2 veces por día. Por tanto, había un tiempo en que se tenía que purificar el santuario de todas esas impurezas, de toda esa sangre derramada, ¿sí? En el santuario. Aunque los israelitas eran perdonados al presentar sus sacrificios, su culpa era transferida al santuario. Por ello, era necesario la purificación, y esto sucedía en el día de la expiación, o como los judíos le llaman el Yom Kippur, conocido todavía hoy entre los hebreos como el día del juicio. ¿Ah? Ahora bien, cada uno debía afligir su alma. Esa era una forma de estar listo para presentarse delante de Dios. Cada uno debía afligir su alma. Levítico 23:27. Y el versículo 28 nos dice que no se realizaba ninguna actividad secular en el día de la expiación. Y el sumo sacerdote entraba en la presencia de Dios. Levítico 16, 12 y 13. Asimismo, el arca, el velo y el altar de oro eran purificados con la sangre de un macho cabrío. Levítico 16, versículos 15 al 19 y 33. Otro macho cabrío vivo llevaba las iniquidades a tierra inhabilitada, de acuerdo a Levítico 16, 20 al 22. Y quedaban finalmente limpios de pecado. Levítico 16, 30. Si alguien no se afligía ese día, arrepintiendo de sus pecados, era cortado, era borrado del pueblo. Levítico 23, 29 al 30. Su destino se sellaba ese día. De igual modo, al acabar la purificación,
del santuario celestial, nuestro destino quedará sellado. Mientras tanto, hoy en día, o más bien, mientras tanto, hoy es el día de afligir nuestras almas, el día de la decisión. Hebreos 3:14 al 15. Vamos rápidamente a la palabra de Dios. Hebreos 3:14 y 15. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque somos ellos participantes de Cristo, como tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Verdad? Eso fue lo que hicieron los israelitas. Ahora bien, vamos al tercer punto rápidamente, y es el juicio. Generalmente el mundo está muy confiado, pensando que la salvación es por obras. Sin embargo, ya hemos leído en las lecciones pasadas que la salvación no es por obras, dice el apóstol Pablo, sino es por la gracia y misericordia de Dios mediante la fe. Y nos pone de ejemplo a Abraham, ¿verdad? Dice en el Antiguo Testamento, y Abraham creyó y le fue contado por justicia, ¿verdad? Ahora, Apocalipsis 14, versículo 6, se nos revela diciendo a través del primer ángel, ¿verdad? Vamos a leerlo rápidamente. Vamos a Apocalipsis 14, versículo 6. Y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua, ¿verdad? Esto es lo que vio Juan. Versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Como dije, según la profecía, la publicación del santuario celestial, esto es, el juicio, comenzó en 1844. Desde entonces la Iglesia Adventista ha proclamado a viva voz que la hora del juicio ha llegado, invitando a todos a adorar a Dios y a vivir de acuerdo con sus mandamientos. Pero, ¿acaso no se realizará el juicio cuando venga Jesús a la tierra? Vayamos para contestar a esta pregunta a Primera de Crónicas 16:33. Primera de Crónicas 16:33. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar a la tierra. Viene a juzgar a la tierra. ¿Ah? Y en segunda de Timoteo 4:1, miren lo que dice. Segunda de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios, dice el apóstol Pablo, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Interesante. Te encarezco delante de Dios, ¿verdad? Cuando Jesús viene,
por segunda vez, ejecuta el juicio ya realizado, puesto que Él viene como recompensa para pagar a cada uno según lo que haya hecho. Apocalipsis 22:12. Y envía a sus ángeles a juntar a sus escogidos. Mateo 24:31. Y resucita a los que creyeron en Él. Primera de Tesalonicenses 4:16. Y observa que los incrédulos muertos no resucitarán al venir Jesús, y por tanto no son juzgados en ese momento. Hay que tomar nota en este punto, ¿verdad? Debemos observar que los incrédulos muertos, es decir, los que no aceptaron a Cristo Jesús como Salvador personal, no resucitan al venir Jesús por segunda vez, y por tanto no son juzgados en ese momento, ¿ya? Su juicio es posterior. Vamos al cuarto punto: la misericordia y la justicia. Y quiero invitarles para que vayamos para este punto a Isaías 16:5. Libro del profeta Isaías, capítulo 16, versículo 5. Miren lo que dice la palabra de Dios: y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Las palabras de Isaías del versículo 4, capítulo 6, aunque son una admonición para Moab, también se aplican al reino de Cristo. El profeta parece anticipar un tiempo cuando el Mesías, como representante de la casa de David, habrá de gobernar el Moab. Y es la misericordia y no la crueldad lo que trae paz, seguridad y prosperidad a las naciones de la tierra, ¿verdad? Los 10 mandamientos colocados en el arca representan la norma del juicio. La justicia divina, de acuerdo a lo que dice Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. Vamos rápidamente, Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El propiciatorio, colocado entre la ley y la presencia de Dios, representa la misericordia divina. 1 Juan 2, del 1 al 2. Su sangre rociada sobre el altar de los holocaustos, el camino al santuario celestial, comienza aceptando el sacrificio de Jesús. Y es su sangre la que ofrenda Cristo en el santuario delante del Padre, para que nosotros podamos recibir la gracia y la misericordia y la justicia de Dios. Su sangre rociada sobre el altar del incienso, continuar con una vida en comunión con Cristo. Su sangre rociada sobre el velo ante el arca, y concluye cuando nuestro caso es presentado al juez. Estos 3 aspectos, sin duda, es la obra especial que está haciendo como sumo sacerdote Cristo Jesús en el santuario celestial. La justicia exige el cumplimiento de la ley. La misericordia acepta la vida perfecta de Jesús en lugar de la nuestra. 1 de Pedro 1, versículos 18 al 19. En esto se ha
perfeccionado, dice el apóstol Juan, el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Vayamos al último punto de esta lección. Para ello quiero invitarles al libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Hebreos 7, 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué necesitamos nosotros? Acercarnos a Dios, viviendo siempre porque Él vive siempre para interceder por cada uno de nosotros los que le hemos aceptado como Salvador y único Dios. ¿De qué manera? Perpetuamente. Esto significa que es más difícil perderse que salvarse, sin duda. Tenemos todas las de ganar si nosotros aceptamos la misericordia y la gracia y la justicia de Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos un abogado e intercedor. ¿Ya? La vida de Jesús reveló el amor de Dios ante el mundo necesitado y un universo expectante. Su muerte reveló la atrocidad del pecado y proveyó la salvación para toda la humanidad. Su intercesión en el santuario celestial ofrece los beneficios de la expiación a todo aquel que se acerque con fe para recibirlos. Su intercesión en el santuario celestial ofrece los beneficios de la expiación a todo aquel que se acerque para recibirlos. ¿Qué significa esto? Significa que la expiación no terminó en la cruz, como muchos piensan, ¿verdad? Sino que la expiación se sigue llevando a cabo en el santuario celestial, ¿verdad? Por parte de nuestro gran sumo sacerdote, abogado e intercesor, ¿verdad? Durante toda nuestra vida y por supuesto en el momento del juicio, Jesús es nuestro abogado. 1 Juan 2:1. Vamos rápidamente a esta cita. 1 Juan 2:1. Que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hijitos míos, dice el apóstol Juan. La obra de Jesús en el santuario celestial, ¿qué nos enseña? Número 1, una comprensión clara del plan de redención. Número 2, las exigencias de la ley de Dios, el precio infinito de nuestra salvación, el camino que Jesús abrió para llegar al Padre, la seguridad del poder acercarnos con confianza a Dios, como dice en el libro de Hebreos. Pronto el juicio terminará y Jesús aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. Como siempre, llegamos al final de este repaso de la lección para adultos, de escuela sabática, ¿sí? Con una cita de la pluma inspirada, una joya que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 474. Miren lo que dice: a medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio,
las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinados por Él. Empezando con los que vivieron los primeros en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Cada hombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos serán juzgados dignos de la vida eterna. Y yo digo, amén, amén. Hemos llegado al final de este repaso de lección, que sin duda es muy interesante, porque encierra muchas cosas que muchos quizás ignoramos, ¿verdad? Muchas cosas que quizás nosotros no estamos familiarizados con ellas, ¿verdad? Pero que sin duda son cosas que nos ayudarán frente a todos los obstáculos y penas y miedos y temores que tengamos en esta vida. Cristo nos dice ahí en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. A ver, vamos a ver rápidamente. Capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y con esta cita llegamos al final de este repaso de lección, agradeciéndoles de antemano su paciencia, su interés y su tiempo, el hecho de que hayan apartado un tiempo para estar en unión con Dios y estudiar su palabra. Sin duda traerá grandes bendiciones para usted y para los suyos. Como siempre, quiero agradecer a todos los que le dan manita arriba, a todos los que se están suscribiendo a este canal y a todos aquellos que hacen sus comentarios, ¿sí? En relación a este repaso de lección de escuela sabática para adultos. Hasta pronto, un abrazo como siempre y nos vemos en la próxima lección.